Pero vamos a ver un poco de los casos de los que no hemos hablado mucho, de los casos que hay ahora abiertos en torno al gobierno, que son, digamos, básicamente son estos. He hecho aquí una pequeña tabla. No sé si usted está siguiendo un poco estos asuntos. Son, digamos, a ver, esto es por aquí. Las investigaciones judiciales que hay en torno al gobierno, digamos que se pueden dividir en este grupo. Hay que decir, antes de hablar de ellas, que tienen en común todas ellas un punto un tanto extraño, que no sé si usted les tiene conocidos. Son gente poco conocida, pero son los que están detrás de todas estas demandas ya sea contra doña Begoña Gómez o contra el señor David Sánchez, el hermano del señor presidente del gobierno. Empezamos por el caso Koldo. ¿Sabe usted que Koldo era un asesor del ministro señor Ábalos, que era el secretario general secretario de organización del PSOE y que a día de hoy sigue siendo diputado porque gracias a eso puede estar aforado, que es algo que impide que seas juzgado por un juez ordinario y que solo te pueda juzgar el Tribunal Superior previo suplicatorio. Detenido Koldo García, el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. Se le investiga como miembro de una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Problema de todos los apuntes que está diciendo y demás. Bueno, que yo personalmente tengo mi propia opinión, que ahora mismo no se la puedo decir. Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Más o menos en líneas generales se insinúa que el señor Koldo cobraba comisiones de parte de empresarios como el señor Aldama, que ya ha reconocido que pagaba comisiones. De hecho, según el señor Aldama, pagaba comisiones a medio gobierno. Koldo me dice que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Pero curiosamente, bueno, por cierto, ahora hay un rumor, curioso porque los rumores no son noticia, pero bueno, de que en breve va a aparecer un informe de la OCO que pone el foco en este otro señor, Santos Cerdán, que aún no está imputado, que es el actual secretario de organización del PSOE, y se está deslizando la idea de que en cualquier momento va a aparecer algo en el que él va a quedar comprometido. Y esto es muy curioso, por esto, ese supuesto informe de la UCO que va a decir algo tiene que ver el señor Santos Cerdán con todo esto, aún no ha aparecido, pero como si él se lo oliera, la semana pasada decidió aparecer ante los periodistas para lo que sería un excusatio non petito, ¿no? Porque hizo esto, el señor se puso ahí a hablar de, bueno, puede que haya hecho cosas de inmobiliarias. Adjudicaciones de obras, inmerso en el intento de operaciones de control de adjudicaciones de obras, para luego, digamos, que la trama se llevase a las comisiones. Y él ayer dijo esto en el Congreso, dijo, yo como diputado sí pregunto por obras, nunca ni una comisión. No voy a entrar a desmentir la tal cantidad de mentiras que se vienen diciendo sobre mí estos días. Cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno, si son estas mentiras. Pero me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO, porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la UCO. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo. Belén Carreño. ¿Por qué me llama la atención? Porque no sabíamos todavía de qué iba ese informe. Y él ya quería adelantar. Bueno, es cierto que he hecho preguntas a mucha gente de obras, pero dentro de mi labor como diputado. Lo cual me hace entender que lo que va a filtrarse va por ese lado. Va a salir alguna conversación diciendo, oye, esta obra mejor aquí, o que la haga esta otra empresa, o que lo haga cual. Y es verdad que eso no tiene por qué ser indicativo de delito, pero me da la impresión de que ha decidido adelantarse. Sí, pero es que yo creo que con eso ha metido la pata hasta el fondo, porque está ya hablando de algo en lo que la gente de a pie no sabe de qué va a hablar o cuál es el problema, y él ya está diciendo, no, yo ya sé que el foco va a ser en esto, yo ya sé que el foco se va a poner en esto. Oye, que a lo mejor no tiene nada detrás y es todo muy legal y es lo que dice, pero ya empieza a oler un poquito raro, sinceramente, ya huele raro porque él mismo ya está diciendo, sí, es aquí, abrir la puerta que es aquí donde tengo todos los muertos. Ha ocurrido algo muy curioso en este caso, que es que la última semana, aunque aquí no lo comentamos, se fueron filtrando WhatsApps
entre el presidente del gobierno y el señor Ábalos. No sé si usted estuvo pendiente de que... Sí, le voy a decir una cosa, me parece, lo siento, pero esto es así, unos WhatsApps francamente bien escritos. Es que lo hice yo. ¿Que lo hizo usted el correo? Sí. Fue una trampa que luego, pues mira, cosas de la vida, algún inescrupuloso y alguna desesperación pues ha hecho llevar a eso. O sea, es verdad, porque los han puesto como para echarles basura encima, y hay mucha basura que echar encima de este gobierno con todo este rollo, pero precisamente estos WhatsApps, en parte, ya digo, joder, no quedan en evidencia a lo bestia, entiéndanme a qué me refiero, ¿sabe por dónde voy? Es como que... ¿no? Bueno, pero aquí lo que se está dando a entender es que, dado que los WhatsApp eran entre el señor Pedro Sánchez y el señor Ábalos, claro, la gente decía, ¿quién lo ha filtrado? Entonces, claro, podía decir, no, pues la UCO en la medio de la investigación puede ser, pero a quien todo el mundo miraba era al que más podía tener ganas de mandar un mensaje, decir, cuidado, que yo puedo tener muchas cosas, ¿no? En principio lo que salió era rajando contra los críticos del PSOE, que estoy convencido que a todo el mundo les sorprendió de manera fulminante que el señor Sánchez pudiera criticar en su WhatsApp al señor García Paje, al señor Lambán o a la señora Susana Díaz, ¿no? Pero seguramente era algo que nadie se esperaba. Cambiaban Pedro que insulto. Emiliano García Paje, vamos a ser el primero que vamos a escuchar. En los SMS que recoge el mundo, el presidente del gobierno le acusaba, recordemos, de tocar los cojones tras leer una entrevista suya en La Razón. El presidente de Castilla-La Mancha reconoce que una crítica así de un líder no se lleva bien y que los mensajes demuestran la intolerancia de la crítica. La política es conflicto, no es un convento de clausura. Cuando no coincide, pues las discrepancias son incómodas, obviamente, ¿no? Un presidente o un ministro en un momento determinado te diga algo que suena muy fuerte, pues como comprenderás, no se lleva bien. Yo creo que sigue habiendo tensiones como consecuencia de las compañías, que se echan los suelos. ¿Sí? Si hay algo evidente en estos mensajes es que se estaba demostrando en una dosis muy alta una cierta intolerancia a la crítica o al que pudiera opinar de otra manera. Javier Lambán también es protagonista de esos mensajes en los que se lee que el presidente le llama petardo por un tuit que había publicado el Aragonés. Bueno, casi 5 años después, Lambán cree que en el PSOE la disidencia está eliminada y que Pedro Sánchez tiene una obsesión enfermiza con los varones. Lo cierto es que me ha sorprendido algo, esa obsesión enfermiza que demostraba el presidente por los llamados varones y por tener controlados a todos y por marcarnos a todos la dirección y decirnos lo que teníamos que pensar y decir. La praxis era de todos conocida y por algunos particularmente sufrida. Y una aludida más, la expresidenta andaluza Susana Díaz, de ella Sánchez, según los SMS, los WhatsApp que publica El Mundo, dijo literal que está jodida. Ella hoy, lo cierto es que se mostraba bastante dolida. Escuchen. Imagina recordar lo que viví en aquellos días y además haberlo escrito en conversaciones, pues siempre es muy duro y muy dolido. Además a mí esto me supera hasta la ficción de la película El Cónclave, porque ya no son fuentes filtradas ni elucubraciones, son transcripciones. Yo no pienso que esto esté al nivel de los audios de Florentino, que la gente los sacaron como, oh, mira lo que hizo Florentino, y mucha gente dijo, pues maravilloso, muy bien todo. Pero se refiere cuando se decía, Florentino se metía con Del Bosque y se metía con no sé qué, tal. Con Casillas y tal, y mucha gente aplaudimos esos audios. Dijimos, yo estaba deseando que salieran audios porque digo, cada vez que sale, sienta cátedra. Pero en este caso concreto, es lo que usted dice, es que alguien no se esperaba que esto fuera así, no seamos hipócritas. ¿Cómo tienen que ser los WhatsApps del señor García Paje, de Susana Díaz? ¿Cómo tienen que ser los WhatsApps que se hayan mandado entre ellos? Que posiblemente tengan un grupo que se llamen Los Varones, a lo mejor un grupo de WhatsApp. Es que no me extrañaría de nada, de verdad. ¿Cómo tendrán que ser? Pues es que lo que sale es lo que todos esperamos, ni más ni menos. A mí no me sorprende, pero ellos que digan, me sorprende y tal, y estoy muy dolido porque digo, ¿pero qué te esperas? Si a usted le parece que hay un poco de dramatización por parte de la señora Díaz, que a una senadora... Porque están aprovechando. Claro, porque están aprovechando, señor Lamatha, porque están aprovechando para hacer su política, como la llevan haciendo, lo hacen todos, es verdad, y es su política, en realidad, que tienen ellos metido contra Pedro Sánchez, que es la suya que tienen.
y ya está, y no tiene más. Igual que, como digo, que Pedro Sánchez cuando puede hacer su política contra ellos porque son el grano en el culo, perdón por la expresión, o son la parte incómoda del partido, pues ellos aquí tienen que hacer la suya. Fíjese cómo vuelve a hablar García Paje de las compañías. Otra vez vamos a hablar de Cataluña. ¿De verdad, en serio? Pues otra vez. Es así. Bueno, que sepa que esto lo publicó el diario El Mundo y su director estaba el otro día en Espejo Público y hablaba así de las conversaciones. Yo creo que el gobierno tiene perfectamente localizado que su principal motivo de preocupación quizá no sea el mundo, si acaso las fuentes a las que ha tenido acceso al mundo, que son quienes verdaderamente controlan un arsenal que está fuera del control informativo del gobierno. ¿Esos mensajes los tenéis vosotros en la redacción del Mundo y estáis esperando la oportunidad informativa para publicarlos? ¿O es que esas fuentes os tienen que autorizar dicha publicación? Hay algo de todo. ¿Afectarían estos mensajes a ministros, a dirigentes del Partido Socialista, al propio presidente del gobierno? A las tres cosas sí y a algún personaje público más. ¿Serán mensajes que revelen novedades en las tramas de corrupción o no se sustrae nada delictivo de los mismos? No me consta que haya nada directamente delictivo. Con algún matiz, en algún caso, tenemos dudas de lo que si ahí se revela es delictivo o no. Tenemos dudas. Cotilleos, básicamente, aquí hablando. Pero la pregunta de Susana Griso está bien en este caso, ¿eh? Porque al final dice, vale, pero ¿hay algo delictivo en los mensajes? No, lo que hay es eso, Pedro Sánchez insultando a algún compañero, diciendo que este es tal, que este cual. Es básicamente morbo. Y sí, es así, y así lo están vendiendo. Pues tengo que decir que hubo, digamos, distintas reacciones, porque claro, estamos viendo lo que contaban en los medios privados, pero en los medios públicos, digámoslo así, había, digamos, otra forma diferente de ver este asunto, porque, por ejemplo, la señora doña Silvia Echaurrondo, que es la que presenta el programa de las mañanas, hablaba así del tema de los WhatsApps, que tiene una opinión parecida a la suya, en la que decía que esto que no tenía ningún tipo de interés. Al director del diario El Mundo le preguntaron el lunes, literalmente en un programa de televisión, si había algún mensaje presuntamente delictivo de Pedro Sánchez, si los tenían. La respuesta fue, no me consta. A partir de aquí, toda la filtración nos puede tener súper entretenidos, pero claro, cuando el responsable del periódico que está publicando esto reconoce en un medio de comunicación que no le consta un mensaje de tipo delictivo, supongo que es marear muchas veces la cometa y entretenernos con los entresijos de mensajes de WhatsApp, pero ya sabemos que no tienen ninguna implicación. Y en ese momento, pues ya el interés público que puede generar, pues hombre, puede ser el del chau chau y el del cotilleo, y hay gente a la que le gusta y hay gente que lo publica y eso pues absolutamente respetable, ¿no? Pero no va a ir más allá. Eso decían en las de la 1. Es lo mismo que le he dicho yo. Es justo lo que le he dicho yo. Me sobra la parte final, lo de gente que lo publica como poniéndose la vitola de nosotros, ¿no? Porque somos periodistas que nos metemos en estas cosas. Si ellos tuvieran unos audios similares de Ayuso criticando a Casado, cosas de estas, o unos WhatsApps, los pondrían también, ¿eh? Que no vayan aquí de que se pongan la vitola de yo juraría que he escuchado, o sea, el otro día la gente recordará que recuperé una pieza del año, fíjese usted, del año 91, de Iñaki Gabilondo emitiendo un audio del que entonces era secretario de organización del PSOE guerrista, el señor Chiqui Venegas, metiéndose con los felipistas. Era un audio grabado de una conversación telefónica, que eso habrá que ver cómo se consiguió en aquella época, si fue por espionaje o por lo que fuera, pero que ya entonces, y no era nada delictivo, era diciendo el señor Chiqui Venegas, el enano ese, que era por Solchaga, y el dios y el number one, que era Felipe González, que era la gracia de ver cómo los guerristas se llamaban con los felipistas, ¿no? Recuerdo audios grabados a Cayo Lara en Izquierda Unida diciendo, Podemos nos está destrozando, tal. O sea que hemos visto bastantes ocasiones audios grabados, filtraciones, mensajes de WhatsApp. A Pablo Iglesias le sacaron lo de la zotaría hasta no sé qué, de Mariló Montero. Bueno, tal. pero escuche, mire, fíjese. Vamos a hablar de Pablo Iglesias después de la foto. Pero justamente, fíjese, aquí Silvia Echaurrondo ha dicho una cosa que yo estoy de acuerdo. El interés, si no hay nada delictivo que pueda tener esto, eso es un poco de morbo, cotillo, etcétera, etcétera. Ese texto de Pablo Iglesias a mí me parece muy importante porque es una contradicción absoluta contra lo que ellos están considerando, lo dije con lo mismo con el tema de Rejón, con lo que están considerando como algo de carácter delictivo, ni más ni menos. Fíjese, doña Silvia Echaurrondo se quedaba en esto es cotilleo, pero su compañero de la 1, don Javier Ruiz, subía un poco más y decía que lo de WhatsApp era mucho peor. Era un atentado contra la intimidad y, por tanto, se estaban cruzando
líneas. Antes de empezar a analizar nada, vamos a puntualizar 3 cosas. La primera, esto no es penal. Esto no es un Luis, sé fuerte. Esto no es un nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Aquello sugería el encubrimiento de un delito y la relación con alguien acusado de corrupción mientras estaba acusado de corrupción. Los mensajes que se publican hoy son de 2020, 5 años antes del escándalo Koldo, y de 2023. No había escándalo Koldo entonces. Esto no es penal. 2, esto no es normal ni normalizable. Esto es contenido privado. Revela algo que ya sabíamos en lo público, la mala relación entre Sánchez y sus varones. Pero lo que hoy están juzgando muchas televisiones es el carácter del presidente del gobierno, si tiene más o menos mal café. Y sobre todo, 3, esto no parece legal. Esto se extrae de una causa judicial en la que no se investiga al presidente. Se están extrayendo contenidos personales de causas judiciales. No se vacía el móvil de Ábalos o el de Koldo para investigar corrupción, sino para cargar munición, para usarlo como munición política contra el gobierno. Esto es un uso partidista de lo judicial, de la UCO o de la Guardia Civil. Lo que estamos... Me encanta que entre las opciones no incluya la posibilidad de que lo haya pasado el señor Ábalos. Viviendo hoy estas imágenes y estas conversaciones es algo gravísimo. Uno no sabe si esto es juego sucio, si esto es lawfare. Juraría que sí es lo que estás insinuando, pero bueno, ¿qué le parece a usted? Yo creo que usted se queda más con la señora Icharrondo que con el señor Javier Ruiz, aunque están en el mismo bando. Sí, porque lo de Javier Ruiz ya me parece un victimismo total y absoluto. Que es cierto que se está utilizando con fines, llamémoslo, políticos, por mucho que los filtres sea Ábalos, que lo que está diciendo es un mensaje navegante, es ojo, que tiro de la manta. Pero que otros lo estén utilizando para, efectivamente, como dice el propio Javier Ruiz, para demostrar que mira a Pedro Sánchez lo mal que habla y cómo les critica y cómo habla de ellos, digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El público, la gente, el pueblo quiere ver esto. Yo se lo digo, yo mismo quiero ver estos mensajes. A mí me hace gracia, sinceramente. O sea, yo quiero ver esto. Sí, no, es que ya sabíamos que se llevaban mal. Bueno, repito con los audios de Florentino Pérez. Yo ya sabía que Florentino Pérez estaba enfadado con Del Bosque y que no tragaba a Casillas. Pero a mí eso me gustó verlo por audio y con tacos y con insultos como Tolili. A mí eso me gustó mucho. Por lo mismo me pasa aquí. Yo quiero ver esto. Yo lo quiero ver. Pero que digan, no, es que ya es la privacidad tal. Mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Pues sí, estará bien o mal, pero pues oye, pues ahí está. Pero me parece bien que se esté filtrando, sinceramente. Y a cada uno que saque sus conclusiones. Bueno, sobre todo porque además no van a poder evitarlo, o sea, que se filtren, como se filtraron conversaciones de Rubiales, que decir, al final es bastante complicado evitar que en estos tiempos tan digitales que notas de audio, cosas así aparezcan hasta que tengan un comodín que sea decir, eso está hecho con IA, que eso empezará a pasar en breve, que ya podrán filtrar todos los audios que puedan, el aludito podrá decir, eso está hecho con IA. Pero vamos yo personalmente le tengo que decir una cosa que lo veo como algo bastante normal y creo que la respuesta que nos podemos dar todos para todos los que se escandalicen, la gente que muchas veces hace escándalo, es que miren lo que ha dicho tal cual, solo digo, miren sus WhatsApps, miren las conversaciones con gente de confianza que tengan. Usted y yo, señor Rabata, nuestros propios WhatsApps. A mí, si me sacan los WhatsApps con mi madre habrá poco peligro, pero si me sacan mis WhatsApp con usted, estoy hundido. O sea, es mi fin. Por eso hay que ir borrando de vez en cuando, ¿no? Tenemos que estar borrando. Hay que acordarse. Ya está en alguna nube esta, así, cuando nos investigue la UCO lo sacarán todo. Sí. Pero bueno, yo creo que me he puesto más la soga yo que usted, porque... Bueno, oiga, a ver, que yo también, bueno, en fin, guay, yo se lo he dicho en algunos casos, digo, y esto juraré que nunca lo he dicho y se lo digo a usted, pero bueno. Bueno. Y alguna desesperación pues ha hecho llevar a eso. Ahora sí que me he perdido el No, es que claro, pues sí. ¿Lo hizo usted el correo? Porque Sí. ¿Para qué? Por una situación, porque quería pillar a ver, lo que nunca pensé es que eso luego se iba a utilizar así. ¿Quería pillar a quién? Bueno, es una cuestión de mi vida privada, ¿no?